Vamos a tener otra palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, te alabamos y te damos gracias porque estamos en este lugar, por tu propósito, Señor, por tu buena voluntad. Señor, y así te rogamos en tu gracia, Señor, que hables a nuestros corazones. Estamos deseosos, Señor, de escuchar tu palabra y que también pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Señor, que tu nombre sea glorificado en esta noche y en cada corazón. También te ruego que me perdones por mis pecados y me guíes en tu gracia bendita, porque te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir entonces la palabra del Señor en Génesis capítulo 22. Génesis 22. Voy a leer desde el primer versículo hasta el versículo 18. Dice así: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mí. Hasta acá la lectura, entonces, de la palabra. Los que estamos aquí presentes, seguramente hayamos escuchado esta historia, que hay muchísimo para decir, pero bueno, les voy a compartir lo que el Señor también me estuvo hablando a mí. Lo estuve leyendo durante la semana pasada,
Es un pasaje muy precioso que relata uno de los momentos de un gran siervo de Dios, a quien la palabra misma menciona como el padre de la fe. Un gran ejemplo, ¿no? En quien el Señor progresivamente fue trabajando, porque recordemos, antes que Él saliera de la tierra, de Ur de los Caldeos, servía a dioses ajenos, servía a otros dioses, pero así el Señor lo fue tratando, lo fue trabajando hasta el día de su muerte, ¿no? Y como dice aquí, llegando a ser padre de multitudes, lo leímos en el versículo 17, multiplicando, multiplicaré tu simiente, pero como dice el 18, la mayor bendición que podía llegar a tener era que de su descendencia naciera el Mesías prometido, el cumplimiento de la promesa, aquel verdadero Cordero de quien vamos a ver a medida que vayamos transcurriendo esta reunión. Nos dice la palabra que aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Esta palabra tentar significa probar, no tentar como para poner tropiezo como hace nuestro adversario Satanás. Porque dice Santiago capítulo 1, que cuando alguno es tentado no digas que es tentado de Dios porque Dios no tienta a nadie. Dios probaría a Abraham con algo muy duro a nuestros ojos, incluso para entenderlo hoy en día. Recordemos también que en el lugar donde estaba Abraham, si bien fue peregrino y habitaba en tiendas, en carpas, en ese lugar se servía a dioses ajenos, a otros dioses, y las personas que los adoraban acostumbraban también en algunos casos a pasar a sus propios hijos, a ofrecerlos, a pasarlos por el fuego, a sus propios hijos. Y aquí encontramos a Dios probándolo a Abraham y llamándolo. Y vamos a ir sacando pequeñas enseñanzas. Dice que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Acá ya tenemos la primera enseñanza. Un gran hombre de Dios que cuando le dice heme aquí representa mucho más que decir acá estoy o ¿qué necesitas? Es mucho más. En este heme aquí, Abraham le está diciendo que está dispuesto, que está para obedecer escuchando la palabra de Dios en lo que Dios mismo quiera. Tendríamos que preguntarnos nosotros también cuando el Señor nos llama. Si acaso hacemos oídos sordos o podemos llegar a responder como Abraham, heme aquí. Por supuesto que el primer llamado que Dios hace al corazón de cada uno de nosotros, individualmente y por nuestro propio nombre, es aquel para que el Señor nos quiere dar la salvación y nos llama para enseñarnos que en el Señor Jesucristo podemos tener la salvación y solamente en su nombre. Solamente en su nombre. Aquí Abraham le responde, heme aquí. Y observemos el versículo 2. Está hablando Dios. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La primera parte del versículo. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Observemos que en cada una de estas expresiones hay una coma. Me llama la atención la individualización perfecta de lo que Dios le pedía a Abraham. Y así también el Señor muchas veces nos pide cosas muy puntuales. No había lugar a dudas de lo que Dios le pedía, no había espacio para confusión o para una interpretación dubitativa o una mala interpretación. Le estaba diciendo, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y es como si cada palabra fuera un cuchillo también al corazón, ¿no? Yo lo pensaba así, hoy es el Día del Padre y sabemos el lazo especial que hay de un hijo hacia un padre, pero de un padre hacia un hijo. Es un lazo muy fuerte. Y si bien también acá dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Yo pensaba, ¿no? En ese momento Abraham no tenía un solo hijo. Abraham tenía otro, que era Ismael. Pero no significa que Dios no reconocía en Ismael que era hijo de Abraham, porque Ismael también tuvo su bendición. Ismael también la tuvo. Pero bueno, en Ismael también está representado, pensando para nosotros sacar una enseñanza, nuestros intentos carnales de poder obtener las promesas que Dios nos quiere dar cuando ellas pareciese a nuestro entender que se retardan, ¿no?
Así todo el Señor también le había dado una bendición, ¿no? Como decíamos. Pero centrándonos en Isaac, el Señor le pide, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un holocausto era mucho más que un sacrificio. Cuando se hacía un holocausto, la víctima se quemaba, ¿no? Y era también reducida a cenizas, ¿no? El Señor le está pidiendo eso a Abraham. Sobre uno de los montes que yo te diré. Y nos dice la reacción de Abraham. Abraham se levantó muy de mañana y preparó todo, ¿no? Enalbardó su asno, tomó 2 mozos, a Isaac su hijo, cortó la leña y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué habrá pasado por el corazón de Abraham en esa noche? No lo dice. ¿Qué habrá pensado, no? Yo, si apenas pudiese un poquito ponerme en su lugar, creo que clamaría al Señor para decirle que no, que reviertas eso, o simplemente le diría que no, o trataría de, no sé, a veces somos muy procrastinadores, ¿no? Dejar todo para el final, tratando de retrasar las cosas, pero Abraham se levantó muy de mañana, y esto refuerza el M aquí, ¿no? La rapidez y no la tardanza para cumplir lo que Dios le pedía, ¿no? Una enseñanza del carácter en este gran siervo del Señor. Se levantó muy de mañana, ¿no? Y era una de las cosas por las cuales también el Señor se agradó. Así nosotros somos presurosos en cumplir, no sé si la palabra es presuroso, ¿hacemos rápidamente la voluntad de Dios cuando el Señor nos pide algo? ¿Lo hago yo también? Y Abraham era un hombre muy rico, nos dice en otros pasajes que era riquísimo en ganado y oro. Tenía muchísimos siervos, pero así todo, él mismo fue quien preparó las cosas. Dice que él se levantó de mañana, enalbardó su asno, lo hizo él, lo preparó, tomó 2 mozos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña, como si él lo hizo. Porque cuando el Señor nos pide algo, ninguna obra es mayor o menor. Las obras que son para el Señor son grandes por sí mismas. Y eso también me llamó mucho la atención de Abraham. El Señor se lo había pedido a él fue y lo hizo, temprano. Y el versículo 4 también me vuelve a llamar más incluso la atención, porque dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No por lo que dice, sino por lo que no dice la palabra también, ¿no? Guarda silencio del diálogo por el camino. No dice nada. Dijimos que guardaba silencio de los sentimientos de Abraham, pero guarda silencio de los diálogos en el camino. Y de vuelta, trataba yo de ponerme en el lugar. ¿Qué habría tratado de hacer? No lo sé, me lo guardo para mí, ¿no? Pero muchísimas cosas. Y Abraham, como aquel que agacha su cabeza, así me hace acordar en este momento al Señor que puso su rostro como un pedernal, ¿no? En el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Con la mirada puesta, fija, Abraham iba caminando. No se detuvo ni por un instante. Alzó sus ojos y vio el lugar. Y el versículo 5, Abraham dijo a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Pero ¿cómo? El Señor no le había dicho que tenía que ofrecer a Isaac en holocausto. ¿Cómo es pues que dice, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros? No pierdan este pasaje, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, donde encontramos la respuesta. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. El versículo 19 nos dice que Abraham tenía la fe suficiente para saber o para pensar, como dice acá, que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar. Por eso mencionaba lo que significaba un holocausto, no era un simple sacrificio.
Era la quema de una víctima, pero aún así todo, Abraham pensaba que de los muertos Dios era poderoso para levantar. Entonces, ¿qué estuvo pensando Abraham durante estos 3 días? ¿Qué estuvo pensando? Él sabía muy bien, como dice el versículo 18, que Dios le había dicho más de una vez, en Isaac te será llamada simiente. Pero ¿saben qué pasaba? Y esto es una enseñanza para mí, primeramente. Que Abraham no tenía fe solamente en la promesa, porque a veces puede llegar a parecer que Dios nos obra de forma contradictoria. Pero Abraham tenía la fe en algo mucho más superior que la promesa, en el dador de la promesa. Y es una diferencia sustancial. A veces me pasa que entiendo que el Señor me dice algo y me lo confirma por su palabra, varias veces, pero los hechos suceden de forma diferente. Y por ahí transcurre de forma notablemente diferente. Pero así todo, el Señor me pide que yo tengo que tener fe en Él. El Señor va a cumplir su palabra, porque todas sus palabras se cumplen inexorablemente y como dice, creo que es 2 Corintios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Así, cuando el Señor le dijo, en Isaac te será llamada simiente, era porque en Isaac le iba a ser llamado simiente, sin lugar a dudas. E incluso haga lo que Dios tenga que hacer. Aunque significase un desgarro al corazón de parte de Abraham, si Dios se lo pedía, Abraham lo haría. Porque Abraham confiaba no solamente en la promesa, sino aquel que daba la promesa. Por eso decía también Samuel a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor nos pide algo, y allá lo escuchamos en la reunión de jóvenes, obedecer, en lo que Él nos pide siempre, incluso cuando a nuestro parecer pueda llegar a ser cosas contradictorias. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando le estaba por lavar los pies? Muchísimos años después que estos. Le estaba por lavar los pies y Pedro le dijo que no, tú no me lavarás los pies jamás. ¿Qué le dijo el Señor? Y a veces lo podemos llegar a aconsejar hacia otros, pero cuando me toca a mí, ¿cómo me cuesta? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. El Señor nos pide a veces obedecer sin entender, porque tenemos que confiar en Dios, mucho más que en la promesa en sí misma, ¿no? Volvemos a Génesis capítulo 22. Así llegaba Abraham con este pensamiento. Y para ser incluso más gráfico, yo pensaba, ¿no? Hay cosas que a nosotros nos suceden en un instante. Pero Abraham, me imagino estos 3 días, el corazón presionado, el corazón apretado, más allá que no se registra esto, que es lo que pensaba. Pero como cualquier padre que ama a su hijo y va a hacer algo, como lo habrá estado meditando. Qué difícil que es, pero ahí es como el Señor va forjando. Como dice también en Isaías, ¿no? Este escogido en horno de aflicción. Como el Señor va moldeando. Nos va purificando, como el fuego a la plata. Quiere también hacerlo en los corazones. Abraham toma, versículo 6, toma la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo. Pero también en Hebreos, lo que acabamos de leer nos dice, en el último versículo, el 19, dice, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Muchas veces, y es en esta situación particular que estamos leyendo y meditando, que el Señor nos permite ser también figura de Cristo, ¿no? Acá tenemos a Abraham como el padre que va dispuesto a sacrificar a su hijo. Tenemos al hijo también, que ahora vamos a leer un poquito más, y no es menor lo que vamos a leer. Pero así todo, Abraham estaba haciendo una figura de Dios e Isaac del Señor Jesucristo. Por eso nos dice la palabra en Juan capítulo 8, cuando el Señor Jesús disputaba también con los fariseos y con los judíos. Abraham se gozó por ver mi día. Abraham se gozó, estoy seguro que Abraham por fe visualizaba en ese momento, por también lo que vamos a ir leyendo. Pero Abraham iba a ser una figura imperfecta, pero una figura al fin,
de lo que fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Fíjense, toma Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo. Así Isaac llevaba la leña que iba a ser instrumento para ayudar al sacrificio que Dios le había pedido, ¿no? Pero así también tenemos al Señor Jesucristo cargando su propia cruz por amor de cada uno de nosotros, ¿no? Así Abraham llevaba la leña, el Señor Jesucristo llevaba la cruz para ser sacrificado también por nosotros, en concordancia con su Padre. Versículo 7. Habló Isaac a Abraham su padre. Primera palabra que se registra de Isaac en estos 3 días. Y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero aún incluso llama mucho más la atención porque en el versículo 9, luego vamos a volver al versículo 8, dice, como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña. De vuelta, otra cosa que me llama mucho la atención, no hay palabra de parte de Isaac, no hay una resistencia de parte de Isaac. Recordemos que es una figura de lo que sucedió muchos años después con Dios y el Señor Jesucristo. A Isaac, voluntariamente, ¿cuántos años tenía Abraham en ese momento? Abraham fue padre de Isaac cuando él tenía 100. Y no sabemos cuántos años tenía Isaac. Algún comentador, algún historiador dice que podría llegar a tener más de 30 o incluso 33 años. No se sabe, pero de cualquier forma, Isaac tenía la fuerza suficiente como para poder desatarse. De cualquier forma. Haberse negado a esto. Pero así todo tenía una obediencia hasta la muerte. Nosotros cantamos en la segunda estrofa del himno 517, al Padre obediente se da Jesús, aún hasta la muerte, y muerte de cruz. Así tenemos a Isaac, siendo figura del Señor Jesucristo. Y tenemos al Señor Jesucristo, la verdadera realidad. Una figura es la sombra de las cosas también, ¿no? Pero tenemos al verdadero hecho, al hecho que esto está representando al Señor Jesucristo de forma voluntaria, como si llevase la leña, permítanme decir esto así, poniéndose voluntariamente para ser sacrificado, ¿no? Sin luchar. Y como dice Isaías 53, lo vamos a leer. Isaías capítulo 53. Versículo 7. Acá el profeta está hablando también del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Nos maravillamos de Isaac haciendo esto? ¿No nos maravillamos del Señor Jesucristo? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Incluso también, yo lo pensaba para mí, ¿no? En este enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo me cuesta a mí tantas veces callar? Incluso cuando me están sucediendo cosas infinitamente más chiquitas que lo que acá estaba pasando, ¿no? ¿Cómo me cuesta? Pero así el Señor Jesucristo e Isaac no fueron ejemplos también para nosotros. Y así quedó registrado, ¿no? Púsole en altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham estaba dispuesto. Estaba dispuesto, sin detenerse, a ejecutar la palabra u obedecer, incluso significase lo que significase, para degollar a su hijo, ¿no? Fíjense en el término que decía en el Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por fe ofreció Abraham a su hijo, ¿no? Lo ofreció. Pero nos dice el versículo 11 que entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Pero ¿cómo lo ofreció? Si no fue ejecutado el hecho. Porque el Señor sabía, y como siempre mira el corazón. Acá tenemos otro ejemplo que el Señor mira el corazón.
A veces nos preguntamos, ¿qué es cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué hago yo para obrar lo que Dios quiere que obre? El Señor quiere que yo esté dispuesto de corazón. Luego Él me dirá lo que tengo que hacer. Si estoy dispuesto de corazón, así estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Así el Señor registra que Abraham ofreció. Lo hizo, aunque Dios mismo lo detuvo. Como leímos, ¿no? Como le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Incluso sucedió algo diferente a lo que Abraham pensaba. Abraham pensaba, recordamos, ¿no?, que incluso de los muertos es Dios poderoso para levantar, aunque hasta ese momento no se había registrado ninguna resurrección. Aún así todo, Abraham sabía que Dios era poderoso para levantar de los muertos, pero pasó algo diferente. Dios mismo detuvo a Abraham cuando él había extendido su mano para degollar a su hijo. Dios mismo lo detuvo. Dios mismo lo detuvo. Y luego el Señor lo bendice, ¿no? Pero dijimos que íbamos a volver al versículo 8. Isaac, que es la respuesta de Abraham a la pregunta de Isaac que está en el versículo 7. Dice, le decía a Isaac, ¿no? He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y esta palabra estuvo como una promesa a cumplirse durante muchos años, hasta que Dios se proveyó, no sé cómo se dice, se proveyó de cordero. Se proveyó de la víctima para el sacrificio. Y hoy mientras estaba leyendo, ¿no? Y también leímos en Isaías 53, que decía, como cordero fue llevado al matadero. ¿Quién será ese cordero? Algunos, yo sé que sí, ¿no? Alguno que por ahí ha visto como un cordero cuando es muerto, que no ofrece resistencia. Que a veces por ahí podemos llegar a tener un pobre ejemplo de lo que fue la obediencia del Señor Jesucristo, viendo en un cordero. Por eso Dios compara a su Hijo con un cordero, para que podamos entenderlo. Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1. Vemos también la señalización del cordero. Aquel cordero que Dios proveyó para el sacrificio. Pero un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero capaz de poder expiar mediante el derramamiento de su propia sangre los pecados de todo el pueblo, una vez y para siempre. Juan capítulo 1, versículo 29. Estaba Juan el Bautista bautizando en Betábara, donde dice el versículo, un versículo antes. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él, y dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos al Cordero, provisto por Dios, y aquel que ejerce el sacrificio de la forma más perfecta que podía hacer, sobre la víctima más perfecta, la única capaz de poder, como dije, ¿no?, expiar los pecados del pueblo. Quitar la culpa, eso significa. De quitar la culpa del pecado, de mi pecado y de tu pecado. Y si hay alguno que está escuchando también, que no conoce a Cristo, tiene que saber que así como Isaac, nosotros deberíamos haber sido como él. Pero Dios también detuvo su mano. Detuvo la mano que nos iba también, como decía ahí, ¿no?, a degollar o sacrificar. Detuvo su mano. Pero así todo, Dios no detuvo su mano, por eso dije que era una figura imperfecta. Sobre su propio Hijo, no la detuvo. Porque el Señor, como dice en Isaías 53, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero también dice, cuando hubiere puesto su vida, así como Isaac, de forma voluntaria y sin resistencia. Así el Señor Jesucristo. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Este texto me gusta mucho,
Porque hoy en día también nosotros, si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, si hemos creído en Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, la víctima, somos el linaje, como dice, ¿no?, en su palabra, porque vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, creo que dice, gente santa, pueblo adquirido. Somos el linaje, somos la descendencia, somos el fruto del trabajo de su alma, como dice acá. El trabajo de su alma, dice, verá y será saciado. Con su conocimiento justificará, mi siervo justo, está hablando del Señor Jesucristo, a muchos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor también, en el Señor, Dios Padre, en el Señor Jesucristo, nos declara justos. ¿Por qué? Porque Él llevó las iniquidades, ¿no? Las rebeliones, nuestros propios pecados. Y el Señor también nos justifica por la sangre de Cristo. Como dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el único instrumento perfecto para limpiar el corazón. La sangre de Jesucristo, su Hijo. Hoy no tenemos la sangre porque fue derramada en la tierra, pero así todo es en sentido físico y literal de ese momento. ¿Pero qué quiere decir? Que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que creyendo en el sacrificio de Cristo, seremos limpiados también de todo pecado. Por eso, como dijo Abraham, muchos años después, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y Dios se proveyó de cordero. Por eso también en ese lugar, como sucedió en ese momento, versículo 13, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Hubo alguien que sustituyó a Isaac, fue este carnero, pero hubo alguien que me sustituyó a mí y sustituyó a los que estamos acá de ese sacrificio, el Señor Jesucristo, ese cordero provisto. Por eso también Abraham, conociendo esta experiencia, llamó el nombre de aquel lugar, versículo 14, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero también pensaba, y estuvimos diciendo, ¿no?, del versículo 3, lo que pasó en esa noche, en los 3 días que duró la caminata hasta ese monte, que ese monte también está en Jerusalén, lo dice Segunda Crónicas, creo que es capítulo 3. Ese monte, probablemente donde fue el Señor Jesucristo, sacrificado. No nos dice acá qué pasó, porque ¿saben qué? Esto es una figura de Dios con el Señor Jesucristo. Pero así todo, así como Abraham no reparó en sus sentimientos para cumplir la voluntad de su Padre, así Dios tampoco reparó en sus propios sentimientos, ¿no? ¿A Dios no le dolió sacrificar a su propio Hijo? Por supuesto que sí, pero así todo no reparó en eso, y lo hizo por amor. Así como no se registra nada de lo que pasó con Abraham, y Abraham también es una figura de Dios mismo, ¿no? Así, Dios, Padre, tampoco reparó en sus sentimientos, porque me amó, como dice su palabra, con amor eterno te he amado. Ese amor eterno lo hizo callar, como dice Sofonías 3:18, callará de amor. Ese amor eterno lo hizo callar, incluso no detener su mano sobre su propio Hijo y sujetarle a padecimiento, ¿no? Y quebrantarlo. Y lo hizo por amor. Y lo hizo por amor, ¿no? Que también es una enseñanza para nosotros. Por eso hemos hablado también de Abraham, lo que es en el cumplimiento de la voluntad del Padre, ¿no? Que también nosotros podamos animarnos en esto, para cumplir las cosas, incluso que no entendemos. ¿Pero cómo? Puestos los ojos, dice su palabra, ¿no? En Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra de Dios, ¿no? El Señor menospreció la vergüenza, pero tuvo un gran premio, es decir, funciona, incluso aquí, para que nosotros nos animemos, la vida cristiana. ¿Cómo bendijo Dios a Abraham? Versículo 17, y observemos lo grande
de la bendición. Bendiciendo te bendeciré, multiplicando multiplicaré. Es como si el Señor, aquel que le gusta la matemática, exponencialmente incrementara la bendición. Dice su palabra en Malaquías capítulo 3 también, probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Tengo yo esta disposición, esta rapidez en cumplir con lo que Dios me pide, en cumplir en el llamado de Dios? Que pueda ser así, ¿no? Que pueda ser así, porque es un ejemplo, por eso Abraham también es llamado el padre de la fe. Incluso hubo muchas cosas que Abraham tuvo que aprender, muchas cosas, pero así fue un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios y un gran ejemplo también. Por eso Dios permitió esto, para que apenas un poquito podamos entender, apenas un poquito, el desgarro también en el corazón de Dios cuando tuvo que sujetar a su hijo a padecimiento. Pero también en la separación, como dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces, por quizás estar familiarizado con esto, pierdo de vista todo lo que significó. Pero también tengo que saber, y lo repito nuevamente, que el móvil fue el amor eterno, con el cual Dios me amó. Y Dios nos ama a cada uno de los que estamos acá. Y si hay alguno que está escuchando también, ¿no? Que podamos entender de esto. Y cómo Dios ya lo hizo, ¿no? En el versículo 8, Dios se proveerá de cordero. Está en tiempo futuro. Bueno, por la palabra y la revelación de la palabra, sabemos que Dios ya se proveyó de cordero para el holocausto. Dios ya se proveyó. Y es el único, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense cómo se repite el amor de Dios, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este Cordero que Dios se proveyó, por la fe en Él, por la fe en su sacrificio, puedo tener vida eterna, ¿no? Que el Señor nos bendiga y también nos sirva para poder crecer en el conocimiento de Dios y para poder también, como decía Malaquías 3, probar a Dios, ¿no? A veces aquellas cosas que yo no entiendo, que quizás entenderé después, pero que pueda tener fe en aquel que da la promesa. Y no como, fíjense, ¿no? Como dijimos de Abraham, ¿no? Que también se equivocó con Ismael. Él creía que podía ayudar a Dios al cumplir su promesa. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus propósitos. Y no falla jamás. Que el Señor nos bendiga.